Vamos a compartir una palabra muy conocida, una palabra que nos llama la atención y que también nos toca el corazón a muchos cuando nos enfocamos y podemos observar de que hay muchas situaciones de por medio. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 35. De ahí nos pasamos al 39 y posteriormente hasta el 43. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Capítulo 23, versículo 35, nos dice la palabra del Señor: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 39 nos dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. Vamos a meditar un momento bajo un pequeño tema: oportunidad para el pecador. Cuando leemos esta palabra nos damos cuenta la manera de la cual fue sometido el sufrimiento que Jesús llevó por nuestros pecados. La palabra nos dice de que Él fue llevado ante las autoridades, fue encarcelado, y como en ese tiempo también las autoridades, era costumbre o tradición soltar a uno de los presos en esos días, pero había otro que había seducido al pueblo y también era un homicida. No encontraron absolutamente nada de todo lo que le acusaban a Jesús, pero al final terminaron prendiéndole, terminaron llevándole a la cárcel, terminaron castigándole, poniéndole la corona de espinas, azotándole, poniéndole la cruz y todos los vejámenes que usted puede leer en la palabra del Señor en este mismo capítulo. Podemos ver el sufrimiento al que fue sometido por nuestra culpa. Podemos ver el sufrimiento al que fue sometido por el pecado de la humanidad, y que por gracia nosotros hemos alcanzado, por misericordia, la salvación de nuestras vidas. Por gracia hemos alcanzado nosotros también ese don inmerecido de poder estar a los pies de Cristo y ser librados de tantas circunstancias que se están dando ahora en día. Lo que hemos leído podemos darnos cuenta de que nos habla a través del irrespeto, a través de muchas cosas que se dieron, de las cuales ni aún Jesús se libró.
Muchos pueden decir, mire yo cómo sufro, mire yo cómo estoy padeciendo, pero no es nada porque no le han llevado al matadero como a Jesús. Estamos viendo que lo llevaron y fue también colgado en una cruz, fue clavado, fue también sacrificado juntamente con estos dos ladrones que pusieron a la par de él. Pero podemos ver un ejemplo tan grande de su amor y de su misericordia, un ejemplo tan inmenso del cual nosotros podemos quedar atónitos si nos ponemos a pensar hasta dónde llega el amor inmenso de Dios para con cada uno de nosotros y para el pecador en esa oportunidad. Ese es un ejemplo que nos da la palabra de demostración del amor de Dios a través de la muerte de su Hijo. Haber dado la oportunidad a este ladrón, una oportunidad para que pudiera también él en esa oportunidad recibir una promesa que se convirtió en verdadera después de que su espíritu fue dejado de ese cuerpo. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar tantas cosas que pueden suceder, pero si Dios está de por medio, podemos ver la misericordia de Dios en nuestras vidas. Podemos ver cómo Dios se muestra a pesar de que haya una multitud, a pesar de que hayan grandes problemas y haya gente que se anteponga. Dice aquí que el pueblo estaba mirando y los gobernantes, imagínense la gente que supuestamente estudiada, gente que tiene una buena preparación, ¿verdad? Se burlaban de Jesús. Esta gente incrédula nunca creyó en los milagros que Jesús hizo en esta tierra. Nunca creyó porque estaban cegados y siguieron cegados. Y al mismo tiempo, ¿de qué podía haber servido de que después de haber visto muchas cosas, muchos milagros, muchas manifestaciones, muchas maravillas, después de que Jesús murió en la cruz del Calvario, ellos se hayan conmiserado y hayan dicho, realmente este era el Hijo de Dios? ¿De qué sirve de que nosotros nos llegue la oportunidad a nuestra vida y nosotros no tomemos en seriedad esta oportunidad para poder alcanzar una salvación? Muchos la tuvieron, muchos pudieron haber hecho grandes cosas para alcanzar la salvación, pero hay muchos que se condenaron, hay muchos que se fueron al infierno, hay muchos que se burlaron de Cristo y al final lo llevaron a la muerte. Pero el único que alcanzó la salvación en ese momentito fue el ladrón que le pidió a Jesús, el que reconoció que verdaderamente el que estaba ahí con ellos era el Hijo de Dios encarnado, ¿verdad? Nosotros podemos decir de que muchos pueden tener la oportunidad. Muchos pueden tener la oportunidad aún en el último instante de su vida para poder encontrar la salvación. Porque Dios es misericordioso y Dios se muestra a través de cada uno. Porque Dios no tiene límites, para que la salvación ha sido para todos. Ha sido para el grande, para el pequeño, para el negro, para el blanco, para el rico y para el pobre. Entonces, si nosotros no hemos tenido limitaciones, podemos decir de que todos tenemos en nuestras manos una oportunidad que aceptar para poder llegar a los pies de Cristo y poder tener la salvación en nuestras manos. Podemos ver que este hombre, este ladrón que pidió misericordia, reconoció. Cuando él reconoce y dice, ni aún temes a Dios, le dijo al otro que estaba en el otro extremo. Eso quiso decir de que él había reconocido que el que estaba en medio de ellos era el Hijo de Dios, que lo habían crucificado de manera injusta, pero que ellos estaban recibiendo el castigo que se merecían.
Cuando él expresa en la Biblia diciendo de que Jesús era inocente, él sabía de que Jesús había predicado el evangelio y en lugar de hacer males había hecho bienes a todos, porque había sanado, había quitado toda clase de problemas a toda la humanidad y había paz en el corazón de todos los que le habían recibido en aquella oportunidad. Este ladrón también, él recibe la oportunidad de poder ser salvo y él reconoce que es Dios el que está en Jesús cuando él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí se da la oportunidad de que él, por medio de la fe, alcanza a ver una esperanza, alcanza a ver una salida de beneficio, de salvación, cuando él ve que Jesucristo está en esa cruz por culpa de todos los que le habían llevado para que él pudiera ser uno de los que pudiera pagar el pecado de toda la humanidad. Mire, cuando vemos esta situación, podemos ver de que este hombre alcanzó la salvación a pesar de ser malo, a pesar de haber hecho grandes cosas horrendas, a pesar de haber vivido una vida que no era agradable para Dios, a pesar de ser tal vez una suciedad para todos los que en aquel tiempo vivían. Era odiado. Sí, muchos le conocían y sabían que era ladrón. Yo pienso de que no tenía el apoyo de todos, sino que todos hablaban muy mal de él y huían de él por su forma de ser, por su forma de actuar, porque él prácticamente dentro de la sociedad no era aceptado, porque era un ladrón. Era un hombre indeseable, era un hombre en el cual pues nadie podría confiar cosas, ni confiar en él de manera personal, pero alcanzó la salvación. Así como él alcanzó la salvación, también muchos la hemos logrado alcanzar reconociendo que Jesucristo es el mismo ayer, ahora y por todos los siglos. Y para usted, mi amado amigo, que está escuchando esta palabra y usted no ha venido a los pies de Cristo, también usted puede recibir esa salvación que su alma necesita. Todos estamos expuestos a una condición de poder ir a un lugar equivocado, al lugar de muerte. Pero está Jesucristo presentándole en este momento la oportunidad de la salvación para que usted reconozca que tenemos un Dios que todo lo puede. Este hombre era un hombre lleno de malos deseos. Era un hombre peligroso, por eso fue crucificado también en la cruz del Calvario juntamente con Jesús. Pero podemos ver de que alcanzó la salvación en el último momento y estaba a punto de perder el conocimiento cuando reaccionó. Y en ese momento fue oportuno que él reconociera de que estaba a la par del Hijo de Dios. Mire, este hombre estaba sufriendo una angustia tremenda. Este hombre estaba sufriendo dolores tremendos. Y él pudo entender de que Dios a través de su Hijo amado podía salvarle. Y al encontrar aquellas palabras de aliento que Jesús le dio, este hombre se sintió agradecido. El imperio romano los había condenado a morir, pero Dios le salvó su alma para que no fuera a condenación eterna. Miren, cuando nosotros vemos la forma en que murió Jesucristo, muchos reconocemos de que Él hizo algo muy especial por nuestras vidas. Porque ¿dónde estaríamos ahora? ¿Dónde estaríamos ahora? Quizás perdidos en muchas cosas. Pero Jesús perdona el pecado de este ladrón. Jesús perdona los pecados de cualquiera de los que estamos escuchando esta palabra. De los que queramos aceptarle la oportunidad que Él pone para que podamos nosotros también ser salvos a través de la gloriosa palabra del Señor y a través de la muerte de nuestro Señor en aquella cruz. Que Dios nos bendiga.